Hola, muy buenos días. El día de hoy es lunes 15 de junio y tendremos la clase de español. En esta ocasión será el tema la descripción de personas y personajes. Hola, muy buenos días. En esta ocasión nosotros tendremos la clase de español y el tema es la descripción de personas y personajes. Para nosotros poder hacer una descripción necesitamos saber y conocer muy bien a la persona. Tenemos varias palabras que tienen diferentes funciones y que no son útiles en el momento de hacer una descripción. Por ejemplo, para saber cómo es una persona, nosotros requerimos de palabras como los adjetivos, las frases adjetivas, y las acciones que realiza esa persona. Veamos, los adjetivos son las características físicas o psicológicas, emocionales que tiene un individuo o una persona. Esas características físicas, ¿verdad? Y las características psicológicas son las que consideramos como adjetivos, porque me permiten saber cómo es. Entonces tenemos aquí nosotros que las características físicas hacen referencia a aquellos rasgos externos que van a permitir poder imaginarme un retrato o tener una imagen de la persona. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Alto es una característica, un rasgo físico de alguien. Bonita también es un rasgo físico de una mujer, ¿verdad? O de alguien considerado femenino. Y moreno. Son 3 ejemplos, pero bueno, podemos poner toda una lista de adjetivos con características físicas. Sin embargo, las características psicológicas de una persona hacen referencia a que lo conocemos con mayor tiempo. Es interesante, seria, agresivo, ¿sí? Entonces podemos estar hablando de estos rasgos propiamente que son psicológicos. Bueno, los adjetivos nos ayudan mucho para poder describir a una persona. Aquí también tenemos las frases adjetivas. Una frase adjetiva es una expresión con varias palabras. Veamos un ejemplo. Es muy valiente. Aquí tenemos nosotros un verbo, un adverbio y un adjetivo. Esta no es una palabra aislada como interesante o simplemente valiente, no. Es muy valiente. Por lo tanto, es una frase adjetiva. Aquí tenemos otro ejemplo. Es la mejor bailarina de México. Es el verbo, la mejor, es el adjetivo y bailarina. Es la mejor bailarina de México. Entonces también tenemos, como son varias palabras, están estructurando una frase adjetiva que la define como bailarina, la mejor bailarina. Es un gran intelectual de su tiempo. Podríamos quitar gran y decir es un intelectual de su tiempo, lo cual significa que intelectual es un adjetivo y gran
gran queda como un adverbio. Es un gran intelectual porque complementa lo que es esa persona. Es un gran intelectual de su tiempo. Intelectual como adjetivo, por lo tanto, tenemos aquí las frases adjetivas. Bien, también nosotros podemos considerar que si nosotros describimos a una persona o a un personaje, entonces, pues nosotros lo que podemos hacer es también utilizar algunos verbos, que son las acciones. ¿Qué ha hecho? ¿Sí? ¿Qué hace? Lo que realiza en su vida. Al momento de describir, yo puedo decir qué hace, o por qué esa persona la describo, por qué me interesa describirla, qué voy a denotar en sus acciones, ¿sí? Lo que ha hecho para ser sobresaliente o ser interesante y poderla describir. Entonces, aquí podemos ver nosotros las frases adjetivas. Tendríamos estudió, nació, luchó, ¿sí? Y aquí lo que podemos observar nosotros es el tiempo en pasado. Los verbos, en el momento de hacer nosotros nuestra descripción, lo que podemos apreciar, en la descripción vamos a utilizar verbo en tiempo pasado. Verbos en tiempo pasado. Bien, entonces, cuando nosotros hagamos nuestra descripción, tenemos, por lo tanto, cómo es la persona, cómo son sus características físicas. Hago mi lista de características físicas que aprecio y observo de esa persona, sus características psicológicas. Utilizo frases adjetivas para que sea más completa mi descripción, pero también voy a utilizar verbos. Estudió en la universidad, nació en la ciudad. ¿Cuál ciudad, verdad? Pondríamos ahí, en el país, desde tal país, originario de, luchó contra, porque voy a hablar de una persona importante para mí, interesante, y por lo tanto utilizar este tipo de verbos, los verbos en tiempo pasado, ¿sí? En ocasiones también, ¿por qué no?, se llegan a utilizar para la descripción de una persona el verbo en tiempo presente, porque no ha pasado demasiado tiempo, sino que ahorita en la actualidad hace tal cosa, ¿sí? Bueno, puede ser en tiempo pasado y en ocasiones en presente. Bueno, aquí lo que me interesa es que nosotros veamos cómo en la clase Zoom, veamos sobre todo, vamos a leer las biografías de algunos personajes e identificaremos cuáles son las características de estos personajes físicas, psicológicas, y estaríamos hablando de adjetivos. También podríamos ver cuáles son las frases adjetivas más usadas en esa descripción. Y también los verbos en tiempo pasado, y si hay
o identificamos en tiempo presente. Por lo tanto, yo te invito a la clase Zoom para que desarrollemos la habilidad para poder identificar estas palabras y para finalizar en la clase Zoom, describir a una persona utilizando y empleando las palabras que ahorita acabamos de ver, porque son de gran utilidad en una descripción. Bueno, pues que estés muy bien y nos seguimos viendo en un momento. Hasta luego.